¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos analizando este precioso libro que nos cuenta la vida de Cristo, todos sus hechos, sus milagros, sus enseñanzas. Un libro que nos ayuda a ampliar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Estos escritos nos llevan a la palabra de Dios y nos presentan sus mismos fundamentos. En esta ocasión, en el capítulo 42, estábamos estudiando y recordando algunos problemas que estaba teniendo Jesús en una región que parecía que en un comienzo iba a aceptarlo y que iba a ser el fundamento de su ministerio, la región de Galilea, pero como vimos el capítulo pasado, cada vez empezó a haber más problemas, la gente lo había querido coronar, él no se dejó, entonces la gente se ofendió, muchos lo rechazaron y ¿se acuerdan que también él había encomendado a sus discípulos que vayan de dos en dos y habían hecho una gran obra? Pero también esto fue motivo para que volvieran a enfrentarse con los rabinos y los sacerdotes judíos. Estaba muy cerca de la Pascua y este capítulo se centra ya en la Pascua misma, donde Jesús decidió no asistir porque sabía que en cualquier momento su vida provocaba que lo quisieran matar y quizás todavía faltaba un poquito de tiempo y él no quería apresurar los hechos que estaban ya escritos en el gran reloj de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice que como Jesús no asistió, los judíos que estaban enojados con él, los sacerdotes, decidieron seguir con sus artimañas. Ya en muchas ocasiones habían intentado enviar a Cristo espías para ver a dónde lo podían agarrar y de dónde lo podían acusar, pero nunca encontraban nada. Jesús siempre en su vida perfecta hacía que ellos se enfureciesen aún más. Y esta vez decidieron hacer lo mismo. Mandaron algunas personas que se mezclaban entre la multitud que lo escuchaba a Cristo y se desató un problema. Mirando lo que Jesús y los discípulos hacían, estos espías vieron de que antes de comer no respetaban lo que eran las leyes de purificación. El problema que tenían los judíos es que a lo que es la ley de Dios, ¿sí? A lo que son los 10 mandamientos y las leyes de Moisés, ellos habían escrito cientos, decenas y cientos de leyes aparte que ellos decían que servían para explicar la ley, como que la ampliaba y ayudaba a que se guardase de mejor manera, pero esto lamentablemente no era cierto, sino que muchas veces era, era de un peso tan grande el tener que cumplir con todo esto que era imposible y desviaba a la gente, la vista de la gente de lo que era verdaderamente importante. Y también lo que sucede en este momento es que Jesús les demuestra cómo muchas de esas ordenanzas de hombres también estaban en contraposición con la ley de Dios. ¿Qué fue lo que vieron? Que, por ejemplo, antes de comer no se lavó las manos uno de los discípulos. Entonces fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no guardan las costumbres de los ancianos en los ritos de purificación para antes de comer? Entonces Jesús ahí es donde les responde lo que vamos a ir leyendo a continuación, ¿no es cierto? Lo que yo explicaba acá, la sierva del Señor lo empieza a describir, dice, siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial,
Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputa sobre cuestiones de forma, detalles técnicos, para apartar la mente de las realidades vivas. Jesús era el Hijo de Dios y estaba acá en la tierra como Mesías, venía a libertar el mundo. Y ellos, en vez de ver eso, se estaban fijando si se lavaba o si no se lavaba las manos, ¿no? Eso es un trabajo de Satanás. Y yo lo he visto mucho en el pueblo adventista o en el mundo cristiano en general. Eh, Gente que, por ejemplo, se pone a ver una foto que alguien compartió y busca en la puntita de atrás de la foto a ver si la televisión estaba prendida, con una regla mide a ver si el largo de la falda es 2 centímetros más o menos de lo que ellos consideran correcto. Y hay muchas de esas personas que están atentas a esas cuestiones y, y lo único que hacen es trabajar para el enemigo, ¿sí? Eh, desvían la atención de las cosas que son verdaderamente importantes. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe éste dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Las cuestiones que más nos preocupan o que nos deberían preocupar son: ¿creo yo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Creo yo de verdad que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Si Jesús es Hijo de Dios o no, literal, ese es el punto mayor de disputa en el cual la gente tiene que concentrarse. El que rechaza que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, nacido de Dios el Padre, por más que se ponga a mirar fotos y que aquel mira la tele y que aquel no se lava las manos y que aquella se puso una falda corta o que ese escote se ve demasiado o que aquel fue a mirar un partido de fútbol, esa gente está muy pero muy equivocada, está enferma y se está haciendo o dejando manejar por Satanás. Y personalmente he visto este tipo de cosas, especialmente en los últimos tiempos, cuando hemos estado hablando con algunos hermanos con respecto a lo que es el verdadero mensaje del tercer ángel, de lo cual en el canal de YouTube de Ministerio Séptimo Milenio en este mismo canal pueden encontrar toda una serie de cuál es el verdadero mensaje del tercer ángel. Empezaron a aparecer otras personas atacando, acusando, queriendo que la gente mire para otro lado. Y eso se ve todo el tiempo. Y bueno, acá estamos confirmando que no es más que el trabajo de Satanás con gente que se deja usar. Jesús no trató de defenderse ante estas acusaciones, entendió que estas personas venían a desviar la vista de la gente de él, de lo verdaderamente importante, y entonces les empezó a poner ejemplos de por qué ellos estaban equivocados y siguiendo costumbres de hombres en vez de mandamientos de Dios. Lo primero que les dijo es: la ley de Dios dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, ustedes tienen una palabrita, ellos decían escorbán. ¿Qué significaba esto? Que ellos podían desentenderse de sus padres en su vejez y poner por delante el hecho de ofrendas o propiedades, darlas a Dios como ofrenda, abandonando a sus padres, no ocupándose económicamente de sus padres. Entonces Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas, ustedes invalidan la ley de Dios y ponen por sobre la ley sus tradiciones y sus mandamientos. Estaba Jesús siendo bastante duro, ¿sí? Hipócritas, les dice. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el fariseísmo. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos ensalzaban más que a Dios. Los diputados de Jerusalén se quedaron llenos de ira, no pudiendo acusar a Cristo como violador de la ley dada en el Sinaí, porque hablaba como quien la defendía contra las tradiciones. Los grandes preceptos de la ley que él había presentado se destacaban en sorprendentemente contraste frente a las mezquinas reglas que los hombres habían ideado. Nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, y meditar. ¿Hay hoy en día reglas, doctrinas, costumbres en nuestras iglesias que están en contra de la palabra de Dios? Si es así, tenemos que empezar a tomar decisiones. Aún los discípulos todavía no estaban totalmente descontaminados de todas estas costumbres y de la honra que le daban a los dirigentes. Entonces intentaron plantearle a Jesús si no había sido muy duro, ¿no? Esperando que Jesús, conciliaría a los enfurecidos magistrados, dijeron a Jesús: ¿sabe que los fariseos oyendo estas palabras se ofendieron? Entonces fíjense la respuesta de Jesús, porque esta es la parte central del capítulo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo y no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará útil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado, dice la sierva de Dios. Hoy todavía está vigente el poner costumbres por sobre la palabra de Dios. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. O sea, no son mejores, son iguales o peores a todas esas leyes que los judíos se habían impuesto y que a veces contradecían la ley de Dios. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. Recuerdan que cuando pasó lo mismo, ¿no es cierto?, que los fariseos trataban de convencer a Cristo de que él estaba haciendo mal y Cristo les mostraba la Biblia, les mostraba la ley de Dios, ellos habían salido totalmente enfurecidos de su presencia, y eso se repite el día de hoy. Esa misma enemistad se repite porque Satanás es el mismo. Por más que las personas sean diferentes, el espíritu que las posee es exactamente el mismo. Y los hombres se aferran tenazmente y con una terquedad asombrosa. Y yo mismo puedo hablar de que en el pasado, habiendo recibido de alguna u otra manera ciertas verdades, me aferraba farisaicamente a lo que me habían enseñado en mi iglesia toda la vida. Y hasta no recibir un baño de humildad de parte de Dios, uno no puede sacarse ese velo, o Cristo no puede sacar ese velo con el cual se puede ver verdaderamente la palabra de Dios en su contexto real y no rodeado de toda la contaminación humana. Está escrito, dice, acerca del último pueblo de Dios: el dragón fue airado contra la mujer es la verdadera iglesia de Dios, el verdadero pueblo,
El dragón se airó contra ella y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente. La simiente de ella, perdón, está acá cortado. Se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Recordamos las palabras que había dicho Cristo, ¿no? Que son durísimas. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo: «Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Así como la sierva del Señor nos dice que hoy en día el cristianismo en general sigue aceptando tradiciones y mandamientos de hombres, la principal doctrina del cristianismo es simplemente eso: costumbres, mandamientos de hombres. Y me estoy refiriendo justamente a la doctrina de la Trinidad, la cual veneran la Iglesia Católica como Iglesia Madre, todas las iglesias protestantes, incluso la Iglesia Adventista. Y esta doctrina está en contra de los mandamientos de Dios, cuando dice: «Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí». Y la palabra de Dios sigue diciendo a través de sus escritores que Jehová es uno. No tenemos más de un Dios, el Padre, por el cual son todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. El hecho de haber creado a un Dios de tres cabezas, a un Dios grupal que está conformado por tres seres diferentes, un pedacito de cada uno es una parte de Dios, es una costumbre que viene desde los primeros concilios católicos y que se ha arraigado como un cáncer con metástasis en casi todas las religiones de este mundo. Quise decir todas porque hasta las religiones paganas también tienen su Trinidad. Entonces, de una forma u otra, Satanás ha logrado enquistarse mediante tradiciones que van de generación en generación, nublando las mentes de las personas. Recordemos que en este capítulo hemos leído que nuestra mente tiene que estar especialmente puesta en entender si verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, ahí no vamos a tener ningún problema en entender que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es tan divino como el Padre porque es nacido de Él. Es un privilegio entender estas verdades, es un regalo de Dios, pero Él no nos va a obligar a aceptarlas. Y fijémonos, analicemos si nuestro corazón no se está enfureciendo cuando escuchamos este mensaje, cuando escuchamos esta verdad, si nuestro corazón no se enoja contra aquellas personas que nos las están dando y queremos perseguirlos y los queremos tratar de herejes y que deberían callarse, que están yendo en contra del Espíritu Santo y que están diciendo que Cristo no es Dios. Si estás teniendo esa reacción, acordate de la reacción de los fariseos. Y también acordate de las palabras de Cristo, cuando dijo que toda planta que no fue plantada por mi Padre, Dios el Padre, el único Dios verdadero, toda planta que no fue plantada por Él va a ser desarraigada. Y la vida eterna solamente se consigue a través del Hijo de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida. No hay otra, hermanos, no hay otro camino. Y esto no se trata de
pero yo creo lo que creo de corazón y Dios va a ver mi corazón. Todas las mentiras van a ser expuestas a la luz, ¿sí? No va a quedar nadie en tinieblas. Y el rechazo a la verdad es el rechazo a Cristo, es el rechazo al Hijo de Dios. Oro por cada uno de ustedes, les pido que oren por mí, deseo que Dios los bendiga y los espero en el próximo capítulo de esta preciosa serie.